Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, qué bueno. Como bien dijo el pastor en la oración, uno se pone nervioso porque al final del día uno quiere que el mensaje que se dé no es el mensaje de una persona, sino que es del Dios, de nuestro Dios, hacia nuestros corazones. Y justo hablaba con él y con nuestro querido Marquito Tapia sobre cuando uno estudia la palabra, el primero que sale con la reflexión y la aplicación es uno mismo. Eso pasa siempre. Hermanitos, vamos a continuar con lo que es el sermón del monte. Yo sé que hemos visto esto ya en varios domingos, así que mi intención no es dar un contexto sobre lo que ya se ha hablado, pero sí quiero hacer un énfasis particular en dos cosas. Primero, pensar que nosotros estamos escuchando el sermón dado por el predicador de predicadores, que es Jesucristo. Jesús estaba dando el sermón principalmente a sus discípulos. Muchas gracias, Marquito. Estaba dando principalmente el sermón a sus discípulos, pero también había una multitud, como lo vimos anteriormente, que escuchó y estaba escuchando ese sermón. El sermón empezaba hablando sobre el reino de los cielos y todos aquellos que son parte del reino de los cielos. El sermón nosotros lo vemos en el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 5. Todavía no, yo te voy a dar ahí el pase. Vamos a Mateo capítulo 5 y vemos que el sermón inicia en el capítulo 5, versículo 1. Pero el sermón, cuando se dio, no terminó en ese capítulo, sino que continuó hasta el capítulo 7, versículo 29. En esos tiempos no estaba segmentada la Biblia entre capítulos y versículos, sino que era un sermón que duró mucho tiempo. Fue un sermón extenso. Y este sermón, el predicador lo presenta desde la mirada de la interpretación de la palabra, desde la aplicación a la vida, y al final el sermón del predicador termina con una reflexión que está muy alineado a lo que nos dijo el pastor Raúl ahora en la oración. Estamos listos para escuchar su palabra. Veamos qué dice el capítulo 7 de Mateo, versículo del 24 en adelante. Aquí ya estamos viendo la parte final del sermón. No vamos a ir ahora ahí porque no me corresponde a mí, pero necesito que entendamos esta reflexión para regresar a lo que vamos a ver ahora. Miren cómo dice, capítulo 7, versículos de 24 en adelante. Ya cerró toda la enseñanza del sermón del monte y Jesús dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la mesa. Cuando Jesús dio entonces este sermón, ¿qué esperaba de su audiencia? Que escuchara su palabra y ¿qué más? Y que lo hiciera, que lo pusiera en práctica. Y dice Dios, dice Jesús, que lo va a comparar con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Luego vamos al 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra se va a dar hoy. La palabra la vamos a escuchar todos. Dios quiere, Jesús quiere que no solamente escuchemos la palabra, sino que el día de hoy podamos empezar, si es que no lo hemos hecho, a cumplir esa palabra. Porque, lo dice Jesús, mira lo que viene, versículo 25, va a venir, no dice que es probable que venga o que no venga, dice, después de decir aquel que escucha la palabra y la hace, lo va a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Va a descender lluvia, van a venir ríos, van a soplar vientos y van a golpear contra aquella casa y no va a caer porque está fundada
sobre la roca. No es cuestión de si va a llover o no, si va a haber ríos o no, si va a haber vientos o no. Va a haber. Y en esos momentos de dificultad, de angustia, de aflicción, la palabra y lo que dice la palabra es lo que tenemos que hacer para que esa roca que es Cristo nos mantenga como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Con eso en contexto, les pido que me acompañen entonces a Mateo capítulo 5. Vamos a, antes de empezar a lo que es el versículo, quiero tomarme 2 minutos para hacer un resumen de lo que habló Marquito Araya el domingo pasado, porque esta es la continuación de ello. Marco nos habló sobre lo que se conocía como la ley de Talión. ¿Se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y nos hizo mucho énfasis en este concepto de la venganza. Jesús, cuando habló sobre esto, tenemos que entender que venía hablando desde el versículo 21 sobre lo que es la ley y que Él vino no a abolir la ley, sino a cumplirla. Desde el momento que habló sobre el asesinato, el adulterio, el divorcio y los juramentos, y ahora hablaba sobre la venganza. ¿Cómo empezaba todas estas reflexiones? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Y vemos entonces que lo que nos enseñó Marquito, cuando Jesús explica la real interpretación del ojo por ojo y diente por diente, nos muestra 4 formas de desafiar esta interpretación. Dijo: a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, aceptar el insulto sin insultar. Eso refleja empatía contra el que está molesto. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Eso significa dar la prenda adicional. Es una muestra de generosidad inesperada, ya que mientras él te pide la capa, la túnica, tú igual ofreces la capa, que en esos contextos tenía un rol más prominente y funcional más que un abrigo, era como un estatus para ellos. Hablaba también de que cualquiera que te obliga a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Esto habla sobre, en lugar de resistir, debemos ofrecer lo que se nos solicita, e incluso más. Ya vamos a ver eso de, ¿y qué hacéis de más adelante? Y al que te pida, dale, y al que te quiera tomar prestado, no le rehuses. Aquí habla, y es muy importante, de no negarse y estar dispuesto a ayudar, hermanos, a aquellos que nos quieren hacer mal. Aquí estamos hablando de, en vez de yo querer vengarme, si esa persona que me hizo mal, que me aborreció, que me ultrajó, que me persiguió, si me hizo mal, yo lo que tengo que hacer entonces es ir y buscar. Cuando él necesite, yo estaré ahí para él o para ella. Y eso entonces es lo que Jesús nos lleva a la enseñanza de hoy. Estos últimos ejemplos ya no son asunto de responder a los malos tratos, hermanos, ni una conducta forzada, sino a peticiones directas de los enemigos que están necesitados. Y acá entonces quiero que el día de hoy, y con la ayuda de Dios, busquemos la perfección que pide Jesús y cerremos este capítulo 5, buscando esa perfección que pide Jesús. Ahora sí, acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículos del 43 en adelante. Adelante, Marco. Del 43 al 45, lean conmigo. Vamos a Mateo, capítulo 5, y dice lo siguiente. Vamos los 3, 43, 44 y 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a quienes os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre los malos y que hace llover sobre justos e injustos. Como ustedes saben, a mí siempre me gusta marcar algunas palabras claves, que es lo que queremos retener el día de hoy. Y una de las primeras cosas que quiero mencionar es un dato curioso, y lo voy a llamar dato curioso de aquí en adelante. Esta es la última ocasión en la que Jesús hace este comparativo. Desde este pasaje en adelante, ya no vamos a ver a Jesús diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Aquí cerramos esa idea de Jesús con esta última enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver va un poco más hacia la práctica, que no me quiero adelantar a la predicación del siguiente domingo. Pero ¿qué dice este último? Oísteis que fue dicho. ¿Cómo quiere cerrar Jesús estas enseñanzas? Con broche de oro. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde dice eso? En efecto, el contexto, como bien sabemos, aquí tenemos el oísteis que fue dicho, que nace de una interpretación, de una forma de poder interpretar la palabra de Dios por parte de los escribas y los fariseos, que se pasaba el boca a boca de cómo enseñar las cosas que ellos creían que era la interpretación correcta. Pero desde la manera o desde la forma que vemos a Jesús diciendo, pero yo os digo, ya me está dando a entender que Jesús dice, esa no es la interpretación correcta de lo que quise dar o hizo dar mi Padre en el Antiguo Testamento, porque esto viene desde el Antiguo Testamento. Y dice, al final del 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. Y quiero que pensemos en esto. Lo que vamos a ver acá, hermanos, es una reflexión que es específicamente para su pueblo, para nosotros, los hijos de Dios. Amén. Vamos a la siguiente. Entonces desglosemos el primer versículo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Parcialmente correcto. Sí, en efecto, Dios dijo que hay que amar a tu prójimo. Pero ¿de dónde entonces sale que hay que aborrecer a nuestro enemigo? En el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia se escribieron por Moisés. Y se escribieron con un propósito. Recuerden que el pueblo de Dios, los israelitas, estaban capturados en Egipto, ¿verdad? Fueron rescatados por Dios de Egipto y los llevó por este camino del desierto hasta la tierra prometida. Y necesitaban tener una identidad, necesitaban saber qué tenían que hacer y necesitaban tener instrucciones y guías de cómo hacerlo. Es por eso que Moisés escribe lo que Dios le guía o le instruye. Y Jehová dice en Levíticos 19, acompáñenme a Levíticos 19. Levíticos 19, ahí tenemos el 18, que es nuestro enfoque, pero veamos desde el 17. Levíticos 19, 17, miren cómo inicia. No aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos más adelante, el mismo capítulo 19, pero el versículo 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, el contexto de esta cita es un pueblo recién salido de Egipto, en donde estaban aprendiendo a convivir juntos, morar entre vosotros.
No había pueblo a la izquierda ni pueblo a la derecha porque iban camino en el desierto. Dios quería que entre ellos se empezaran a amar y que el extranjero que moraba dentro de ellos lo amaran como a ellos mismos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. En el mismo Éxodo, los 10 mandamientos, Dios vuelve a establecer la necesidad de que el prójimo sea acogido en el pueblo de Dios. Dicen los mandamientos: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Había mucho énfasis de Dios Padre que el prójimo fuera amado en el pueblo de Dios. Amén. Aquí está el dato de la interpretación de los escribas y fariseos. Y está marcado en distinto color. Yo tengo que amar a mi prójimo, el que mora conmigo, yo tengo que cuidarlo, que no codiciar, no dar falso testimonio, no codiciar la casa, no codiciar su mujer, ni ninguna cosa alguna de mi prójimo, siempre y cuando sea hijo de tu pueblo. Siempre y cuando, decían los escribas y fariseos, claro, yo voy a amar a los míos, siempre y cuando sean de mi círculo, siempre y cuando sean de mi pueblo, siempre y cuando sean del pueblo escogido por Dios. ¿Por qué hacemos este énfasis? Jesús lo explica. Pero, como dicen acá, bueno, y como yo digo también, vamos adelante, la siguiente por favor, para muestra un botón. Samaria. ¿Qué conocemos de Samaria? Primero, ¿Samaria era parte del pueblo de Dios? No, ¿verdad? Los judíos que sí eran parte del pueblo de Dios y los samaritanos, ¿cómo se trataban? Eran súper amigos, ¿no? No se podían ni ver. Es más, el judío, cuando tenía que recorrer y tenía que pasar por Samaria, ¿saben lo que hacía? No importa si le tomaba más tiempo, rodeaba Samaria y no pasaba al lado, entre medio de Samaria, porque no podían convivir ni estar con ellos, eran repulsivos para ellos. Claro, no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, cumplo aquella interpretación que dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Acompáñenme a Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. Y aquí está vamos al versículo del 25 en adelante, algunos en particular. Pero aquí está la respuesta de esta incorrecta interpretación de la ley. Miren, en este caso está un intérprete de la ley, según el versículo 25, y quería probar al maestro, a Jesús, y le pregunta: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees para heredar la vida eterna? Y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, que todo lo conocemos, ¿verdad? Y le dice Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí viene la pregunta que quiero que nos hagamos nosotros: ¿quién es mi prójimo? Acuérdense que en el contexto que vimos, Levíticos y Éxodo, estamos hablando de un pueblo que estaba en el desierto, en donde estaban aprendiendo a convivir entre ellos. Pero aquí hay alguien que directamente le pregunta: pero entonces, ¿quién es mi prójimo? Y aquí vemos la historia que nos cuenta Jesús. Leámosla. Dice: respondiendo Jesús, versículo 30, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Si es un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, muy probable era judío. ¿Ok?
y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y pasó lo siguiente, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Se sentó, le ayudó, lo acogió, porque era el prójimo, pasó de largo. Y el sacerdote era parte del pueblo de Dios, ¿o no? Era un sacerdote y pasó de largo. Versículo 32. Y asimismo un levita, dice que este levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se acercó, cubrió sus heridas, lo recogió y lo llevó. ¿Qué hizo? Pasó de largo. ¿Y qué es un levita? Es alguien que es parte de la tribu de Leví, de las 12 tribus del pueblo de Dios. Entonces era parte del pueblo. Y versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y eso que lo movió a misericordia, ¿qué lo llevó a hacer? Vendar sus heridas, versículo 34, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿El samaritano era parte del pueblo de Dios? ¿Y qué le dice Jesús entonces a este intérprete de la ley? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? ¿Fue el sacerdote que era parte del pueblo de Dios? No. ¿Fue el levita que es parte del pueblo de Dios? No. Fue el samaritano. ¿Pero qué respondió este intérprete de la ley? Dijo, el samaritano fue. El samaritano vino y hizo la del prójimo y ayudó a quien lo necesitaba. Ni siquiera dijo su nombre, ni siquiera se referenció a él. Miren cómo respondió el intérprete de la ley. Dijo, el que usó de misericordia con él. Lo que estamos viendo entonces, hermanos, que el prójimo no refleja, no busca títulos, círculos, nacionalidades, pueblos. Es simplemente la misericordia de Dios, actuando unos a otros. No importa si uno es chileno, si uno es salvadoreño, si uno es venezolano. La misericordia que vino primeramente de él a nosotros, es la misma misericordia que nos tiene que mover para ayudar a los prójimos. Entonces, hermanos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, o amarás a tu prójimo y te moverás a misericordia, incluyendo con tus enemigos. Amén. Adelante. Ahora vamos al versículo 44. Ya explicamos por qué no es correcta la interpretación de amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En ningún momento Dios Padre quiso que odiaran a los enemigos. Todo lo contrario, el prójimo es todo el que está contigo y cuídalo. Jesús mostró un ejemplo de que incluso ese quien ustedes odian, que es samaritano, él es un prójimo para otra persona. Ténganse misericordia los unos a los otros. Y empieza a dar 4 ejemplos sobre cómo hacerlo. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, haced bien a quienes os aborrecen y orad a quienes os ultrajan o persiguen. 4 cosas que nos pide hacer. Es muy difícil, yo sé, porque en esta sociedad,
en esta humanidad hay gente mala, muy mala, y hacen sufrir mucho a otras personas. Pero si somos hijos de Dios, somos hijos de vuestro Padre, somos parte del reino, tenemos que ser diferentes al resto. Es difícil, yo sé, pero les pido que cada vez que pasemos por esa lluvia, por esos ríos, por esos vientos que golpean mi casa, que esa casa esté fomentada en la roca, porque eso es lo que nos va a mantener fieles a lo que Dios quiere para nosotros. 4 cosas. Dice entonces, amad a vuestros enemigos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de enemigos, nos referimos a un adversario, a un contrario, a alguien que no nos ama, a alguien que nos odia. ¿Y qué es lo que nos pide Jesús hacer con esa persona que nos odia? Amadlos. Pero ¿desde qué manera amar al prójimo? Desde la mirada de la misericordia que Él mismo tuvo con nosotros. Amar a vuestros enemigos es tener un sentimiento de intenso afecto por quienes nos han hecho o buscan hacer mal. Vamos entonces a pensar que amar a nuestros enemigos tiene que ver con un verbo de acción, que yo buscar hacer las cosas que sean bien, movido a misericordia para con quien me odia. Difícil, ¿no? Vamos a la siguiente. Bendecid a quienes os maldicen. Maldecir es cuando una persona habla mal de uno, dice mal de uno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos pide Dios acá? Bendecid. Una bendición no es de diente a labio. Hemos sido bendecidos grandemente por Dios. Desde el momento en que tenemos un despertar, un lugar de donde poder recostarnos, comida en nuestra mesa, es una bendición. Bendecir implica dar algo que pueda servir a esa persona. ¿Y de quién estamos hablando? ¿De mi mejor amigo? ¿De mi familiar? ¿De mi primo? No, ¿verdad? Estamos hablando de mi enemigo. Entonces, es dar lo que podamos, bienes, protección y ser agradecidos con aquellos que desean lo malo para nosotros. Bendecir a esas personas. Fácil, ¿no? Súper fácil. No termina ahí. 4. También nos van a aborrecer. Van a generar aversión a nosotros, rechazo, o incluso el aborrecer lleva a un abandono. Y a esas personas que son adversas, que nos rechazan o nos quieren abandonar, simplemente nos aborrecen, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Hacerles el bien, ser buenos con ellos. De ahí entonces lo que decía Marquitos, si te pide, dale. Porque estamos hablando ya no buscar venganza, sino todo lo contrario. Si esa persona necesita, yo voy a estar ahí, aunque él me odie, aunque él me maldiga o aunque él me aborrezca, yo estaré ahí para él. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo ahí para mí. Y 4, orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Yo lo llevé a una forma distinta. Ultraja, nos insultan. Nos persiguen, nos molestan. Porque el objetivo de perseguirlos era para poder hacerles mal y molestarlos. Entonces es algo similar ahora, hoy en día. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Orad.
¿Qué es orar? Es hablar ¿con quién? Con mi Padre. Somos hijos del Padre. Si me odia, yo lo amo por misericordia, por la misma misericordia que tuvo Dios conmigo. Si me maldice, yo lo bendigo con todo lo que yo pueda entregar para bendición a Él. Si me aborrece, me rechaza, me abandona, yo igual trato de ser bueno con esa persona. Y si nos insultan y nos molestan constantemente, yo oro al Padre porque yo soy hijo de Él. Yo no sé si a todos les pasa, pero creo que a la mayoría. Más de alguno tenemos personas que estamos padeciendo con ese tipo de personas. Personas que nos odian hoy en día. Personas que nos maldicen hoy en día. Personas que nos aborrecen hoy en día. Personas que nos insultan o nos molestan. Entonces, Dios nos pide escuchar su palabra, pero también hacerlo. Te pueden odiar cuando tú decides venir al culto un domingo y no quedarte celebrando un asado, un cumpleaños con tu familia. Te ven mal. Te pueden aborrecer o molestar cuando tú durante la semana te tomas el tiempo para orar y tus familiares no son cristianos y se burlan de ti. O te dicen, ¿por qué haces eso? Si Dios no te escucha, mira cómo estás. Vas de mal en peor. ¿Por qué sigues confiando? Y nosotros seguimos ahí. En la sociedad, hoy en día, ¿cómo es visto un cristiano? Como divisor, como escuela antigua, pensamiento antiguo, que no tenemos ese pensamiento de las nuevas generaciones. Somos para ellos división, pero realmente lo que buscamos es el amor y la misericordia los unos a otros. Entonces, hermanitos, la última, cuando decía orad, que significa hablar y hablar con Dios, me recordó al sacrificio de Jesús. Antes de ir allá, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y miren cosas interesantes de este versículo. Dice que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y que hace llover sobre los justos e injustos. Hermanos, en el tiempo de Jesús, el sol y la lluvia eran insumos fundamentales para poder tener cosechas. Y las cosechas se traducían en riqueza, en cosas materiales, en abundancia, en prestigio, en estatus. Entonces, hermanos, incluso las personas malas e injustas podían tener sol y lluvia para tener todas las cosas buenas que muchos de nosotros ahora nos hacen falta. En el día de hoy vemos que quizás hay mucha gente mala e injusta que igual está mucho mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Y eso es justo? Acuérdense que hablamos, bueno, mis hermanos hablaron de la justicia. Y tenemos la justicia del hombre y tenemos la justicia de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? ¿Es como la de los hombres? Lo que nosotros creemos que es justo para nosotros, no debiera ser lo justo. Si Dios, incluso, pensando en la justicia del hombre, dice, yo le doy igual al malo y al injusto sol y lluvia para que tenga cosechas, para que tenga fructificación, para que tenga bendición, para que tenga estatus. Si yo soy así con ellos, ¿cómo espero que sean mis hijos? Entonces, la justicia de nosotros debe ser distinta. Nuestra justicia debe ser, como decía Pablito, creo que fue en su momento, mayor a la de los fariseos y los escribas. Dicho eso, tenemos un ejemplo.
Ahora sí, adelante. Cuando Jesús iba camino al Gólgota, adelante, todo. Dice la palabra de Dios en Marcos y Mateo que le injuriaban los que pasaban, los principales sacerdotes y también los que estaban crucificados con él. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos. Y en Lucas también dice que además de golpearlo, lo injuriaron y también se burlaban de él. Todas las 4 cosas que vimos anteriormente las pasó Jesús solamente camino al Gólgota, camino a morir por ti y por mí. ¿Era justo? ¿Cuál debiera sido la justicia correcta de los hombres ahí mismo? Que todos esos que le hicieron mal a Jesús pagaran ¿con qué? Con la misma moneda. Pero ¿qué hizo Jesús cuando lo estaban ultrajando? Cuando lo estaban molestando, cuando lo estaban odiando, cuando lo estaban aborreciendo. Oró al Padre, habló con el Padre. ¿Y qué le dijo? Perdónalos. Una justicia mayor. Esa persona que te está haciendo mal hoy, que te hace llorar en las noches, que te genera angustia y aflicción, ora por esa persona. Ora para que esa persona conozca la misericordia de Dios y que llegue a experimentar el mismo amor que tú has experimentado. Y no termina ahí. Eso es lo que dicen, pero también tenemos la profecía de Isaías, en donde nos dice, adelante, nos dice también el llamamiento de lo que fue el sacrificio de Jesús y lo que tenemos que hacer nosotros. En Pedro, vemos en 1 de Pedro 2, 21 y 23, que nos dice que nosotros también fuimos llamados a lo mismo, a padecer, a sufrir. Bueno, me recuerdo que casualmente yo hablé sobre los que padecen persecución cuando hablábamos de las bienaventuranzas. Tenemos una recompensa mayor a lo que estamos acá. Nuestra justicia tiene que ser mayor. ¿Amar a quienes nos hacen mal? Sí, porque Dios lo hizo. ¿Por qué? Cuando en quien no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y cuál es la causa que pedía justicia? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice Isaías que no fue fácil para Jesús. Jesús estuvo angustiado y afligido. Son sensaciones que muchos de nosotros podemos estar pasando hoy mismo. Angustiados por las personas que nos hacen mal, afligidos por las situaciones que nos afectan. Pero hay que pedirle al que juzga justamente, no para que haga justicia humana, sino para que los perdone, que los bendiga, que salgan bien y conozcan su misericordia. Porque él, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Nos dio ejemplo a nosotros y tenía un propósito perfecto. Eso no lo hizo por él, eso lo hizo por nosotros. Él quiso ser sacrificio perfecto para que tú y yo sigamos ese ejemplo, sigamos esa misericordia, sigamos ese amor. Entonces ahora ya no es amarás a tu prójimo y aborrecer a aquel familiar que me hizo mal, aborrecer a aquel esposo que me hace la vida difícil, aborrecer a aquel hermano en carne que me hace la vida complicada. No, es amar a tu prójimo como a ti mismo, orar por él, bendecir por él, hacer bien, amadlo de corazón, con la misma misericordia que Dios me amó.
Amén. Vamos, siguiente. Jesús quiere llevar esta última enseñanza a una aplicación en el contexto de ellos realmente. Vamos a Mateo capítulo 5 y lo tenemos ahí, 46 y 47. Ya vimos entonces el amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No es lo correcto, porque dice Jesús, pero yo os digo, y ya sabemos lo que hay que hacer. Y pone dos ejemplos que son muy curiosos. El primero habla sobre, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Siguiente, por favor, Marquito. Y aquí quiero que vayamos a la pregunta. ¿Quién es un publicano? ¿O quién era un publicano? ¿Se acuerdan de eso? Adelante. Un publicano era aquel que colaboraba con el opresor, que en este caso era Roma, para cobrar impuestos hacia el pueblo. Los publicanos eran judíos, eran parte del pueblo de Dios, pero trabajaban con el enemigo, por así decirlo, con el opresor, para cobrarle el impuesto a su misma gente. Entonces eran tratados como traidores, porque se enriquecían a costa de su propio pueblo. Y algunos se asociaban con la corrupción, ya que no solo cobraban el impuesto, sino cobraban algo más. Extorsionadores, como dirían en El Salvador, no voy a decir, pero extorsionaban y cobraban cosas. Religiosamente impuros, eran judíos, parte del pueblo de Dios, pero al trabajar con el opresor, al ser reconocidos como traidores y algunos incluso ser corruptos, ante la mirada del pueblo judío, religiosamente ellos eran impuros. Eran considerados pecadores públicos y no podían participar plenamente en la vida religiosa. Ahí se me adelantó Marquito, pero está bien, está bien. Dato curioso, mis hermanos. Mateo conocía muy bien esta situación. El Sermón del Monte fue dado por Jesús, pero estamos leyendo Mateo 5, versículo 46, ¿verdad? El autor del libro que estamos viendo entonces es Mateo. Vamos al capítulo 9, versículo 9 y 10 de Mateo. Déjalo ahí porque ahí está, ese no está ahí. Vamos a ver entonces por qué digo que Mateo conocía bien esta situación. El mensaje de Jesús es, oye, si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen así los publicanos? Lo que ustedes consideran que son que trabajan con los opresores, que son traidores, que son corruptos y que son impuros, esos que ustedes consideran que son malos, entre ellos, a los que aman, ellos aman. Si ellos siendo publicanos hacen eso, y si nosotros no hacemos algo distinto, ¿qué recompensa tendremos? Un ejemplo, capítulo 9 de Mateo, versículo del 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, nuestro Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, o sea, era un publicano. Y le dijo Jesús a Mateo, sígueme, y se levantó y le siguió. Dato curioso, Mateo era publicano, tenía gente que amaba, tenía gente que quería. ¿Y saben lo que hizo? Él dijo, Jesús es especial. Y como yo los amo a ustedes, mi grupito de publicanos y pecadores, ¿saben qué? Voy a hacer una cena. Y voy a invitarlos a ustedes para que conozcan a Jesús y a sus discípulos. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, hablando de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Siendo un traidor, un corrupto, un impuro,
al conocer a Jesús, lo primero que se vino a la cabeza es, voy a hacer una comida para que mis amigos también conozcan del Jesús, porque yo los amo y quiero lo mejor para ellos. Si él, siendo publicano, hace esto, ¿qué recompensa tenemos si no hacemos algo mayor a ello? Amén. Ese es el primer dato. Segundo ejemplo, vamos a la siguiente diapositiva. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los, no hacen también así los gentiles? Entonces, el primer ejemplo era cómo se comporta un publicano y cómo es visto un publicano. Pero ojo, saludáis o también es hacer bien, como se traduce en otras Biblias, a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? ¿Y qué es un gentil, hermanos? Un gentil era un no judío, por ende no era parte del pueblo de Dios, eran pueblos paganos e idólatras, como los cananeos, egipcios, babilonios, filisteos, eran ajenos al pacto, no participaban de la ley, ni del templo, ni de la promesa mesiánica, y eran considerados espiritualmente impuros. Dato curioso sobre los gentiles. Este pasaje del Sermón del Monte solo lo vemos en 2 libros de la Biblia. Uno escrito por un ex publicano y otro escrito por un gentil. Curioso, ¿eh? Acompáñenme a ver entonces, bueno, no lo vean, ahí está, Lucas 6, 32, 33. Ahí habla sobre los pecadores. Mismo pasaje, pero haciendo referencia a los pecadores. Imagínense entonces, hermanos, Mateo escuchando ese mensaje por primera vez, a viva voz de Jesús. Yo fui publicano, yo sé lo que él está hablando. Y yo era muy bueno con los míos, pero si solo amo a los que me aman, ¿qué recompensa tengo? Los gentiles, Lucas, como bien dice en Colosenses, que era el médico amado, él era griego, era gentil. Lucas sabía muy bien esta situación. Él no estuvo cuando se dio el sermón, pero sí tomó nota. Y probablemente al estar escribiendo esto dijo, wow, si yo solo saludo a los míos, si yo solo hago bien a mis hermanos, ¿qué hago de más? Así hacemos todos. Entonces, mis hermanitos, la lección acá es, y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo de más hoy en día? Para quienes nos odian, para quienes nos maldicen, para quienes nos aborrecen y para quienes nos ultrajan y os molestan o persiguen. Ya que si Dios, siendo Dios, da el sol y la lluvia a buenos y malos, a justos e injustos, y Jesús, sin deber nada, Él dio la vida por nosotros, e incluso los que le hicieron mal a Él pidió perdón por ellos. ¿Quiénes somos nosotros entonces para andar clamando justicia terrenal? Pidamos justicia a Dios. Amemos a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Adelante, mi hermano. Y con eso termino, mis hermanitos. Versículo 48. Terminamos entonces este tipo de enseñanza de oísteis que fue dicho, pero yo os digo, Jesús cierra, amarás a tu prójimo, aunque ese sea tu enemigo, y lo amarás como a ti mismo. ¿Por qué? Por esa misericordia que primeramente recibiste, esa misma misericordia tienes que dar al otro que te está haciendo pasarla mal. ¿Por qué? Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta perfección no es la perfección humana.
En ninguna parte de los libros terrenales dice que hay que sufrir, soportar, porque ahí somos perfectos. La perfección hoy en día se ve de otra manera. El narcisista, el que tiene poder, el que tiene estatus, eso en teoría, es llegar a ser perfecto. Pero no es la perfección que estamos buscando. Esta perfección que pide Jesús que busquemos va enlazada a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde primero, mostremos solo la imagen, tenemos el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amé, que he dado a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que me escuche, crea en su nombre, sea parte de mi reino. Iglesia de Cristo, nosotros somos fruto de ese amor de Dios para la humanidad. Y ese amor fue movido, como el samaritano apoyó al que fue golpeado, a misericordia. Lo que nos tiene que mover para amar a nuestros enemigos es pensar en la misericordia que Dios tuvo con nosotros y que nosotros tenemos que hacer lo mismo para quien nos hace mal. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Jesús antes de venir a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros descartamos a Jesús y lo vemos como bla antes de conocerlo? Pero Él, ¿qué hizo? No se rindió. Estuvo ahí constantemente, mandando a sus ángeles, mandando a sus siervos. Este mensaje es parte de ese amor para todos aquellos que ahora están sufriendo y que no lo conocen. Y como les dije, este sermón solo lo vemos en 2 libros. En Mateo, ex publicano, y en Lucas, que era un gentil. En Lucas 6:36, el mismo versículo cambia la palabra perfecto. Y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Si queremos empezar a amar a quienes nos hacen mal, pensemos en la misericordia que nos va a llevar a hacer ese amor y ese bien a los que nos ofenden. Siguiente, y con esto quiero cerrar. Este versículo me gusta mucho porque este predicador no solo predicó de diente a labio, sino que dio el ejemplo. Y nos dijo claramente en Juan 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dios les bendiga, hermanos.